¿De qué se trata? Fue tanta la emoción que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador no sabía de este dato y le aplaudió en la mañanera. Se vuelve una buena noticia si partimos del supuesto de que se está desarrollando inmunidad. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que bueno, el subsecretario de Salud da unas muy buenas noticias y alentadoras para el pueblo mexicano, luego de anunciar que efectivamente nos encontramos en fase 3, pero acaban de descubrir algo que jamás se habían esperado. ¿De qué se trata? Fue tanta la emoción que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador no sabía de este dato y le aplaudió en la mañanera. Vamos arrancando con la información que tú tienes que saber en esos momentos para que sepas más o menos cuál es el rumbo del país. Arrancamos con la información y dice así. Pues bien, ¿qué fue lo que anunció el día de hoy el subsecretario? Vamos a escuchar. Se vuelve una buena noticia si partimos del supuesto de que se está desarrollando inmunidad. Y también hemos dejado en claro que estamos al tanto de la evidencia científica nacional y mundial, en el sentido de que no existe todavía una demostración directa de que este virus cause inmunidad, pero por analogía con lo que ocurre con otros coronavirus y otros virus respiratorios, asumimos que va a crear inmunidad. Y es todavía un motivo de investigación científica el conocer el momento después de la infección en que empiezan a aumentar las concentraciones de anticuerpos contra el coronavirus en la sangre de las personas que se infectan y enferman, y también si estos anticuerpos son de carácter neutralizante. Esto lo que quiere decir es que los anticuerpos puedan inhibir, detener la replicación del virus, o simplemente es una reacción más genérica. Ustedes recordarán que hace unos días, bueno, pues aquí en el Charro Político mencionamos que personas que tuvieron coronavirus desde un inicio fueron los primeros en tener estos síntomas o esta bacteria dentro de su cuerpo. Ahora son quienes están siendo pues investigados aquí por científicos mexicanos para ver cómo reacciona su cuerpo y si efectivamente son inmunes. En China ya hubo un nuevo brote, pero en México estas personas que fueron las primeras, podría decirse en la primera etapa, bueno, no han presentado ningún caso de volverse a contagiar. Al contrario, les están sacando, bueno, pues el plasma, están revisando la sangre, les están haciendo estudios para ver cuál es el comportamiento. Al final no hay que olvidar que la genética es indispensable y no es lo mismo la genética, bueno, pues de una persona que vive en China o que vive en Asia, porque las condiciones son totalmente diferentes a la genética, bueno, pues de una persona mexicana o de América Latina en general, porque las condiciones, climas, territorio, comida, forma de vida es totalmente diferente. Entonces ahí es donde empieza López-Gatell a anunciar que se está investigando, se está checando y que pues ha habido buenas noticias. ¿Qué más dijo referente a la fase 3? Ahora que todos estamos como que preocupados, salió Bill Gates a decir que esto va a durar 2 años, la gente ya se está comenzando a asustar, a desesperar, pero ¿qué fue lo que dijo López-Gatell? Vamos a escuchar. Cómo ha ido aumentando progresivamente esta fase exponencial que hemos dicho, no tendría por qué ser diferente en México de lo que ha ocurrido en otros países. Lo que sí ha sido diferente en México, y es logro de todas y todos ustedes, la población del país, es el hecho de que se hizo mucho más lenta la transmisión de lo que hubiera sido sin las intervenciones. Básicamente la intervención la hacen todas y todos ustedes. Al quedarse en casa están contribuyendo cada una de ustedes a reducir la transmisión. Cada quien en casa no se da cuenta porque su contribución es una millonésima parte de lo que ocurre, pero la suma de todas y todos está haciendo que tengamos una transmisión más lenta, que tengamos menos contagios, menos casos, por lo tanto menos personas que necesitan ser hospitalizadas y ser atendidas, lo cual es muy muy importante en la fase 3 porque es donde existe el riesgo de que se saturen los hospitales. Podemos ver, a propósito de saturación de hospitales o no saturación de hospitales, en este mapa es donde se representan, cada punto es una unidad hospitalaria de las que han sido designadas como hospitales COVID y atienden a la mayor cantidad de personas con enfermedad respiratoria aguda.
Eso es muy importante porque o en qué consiste o en qué consistió o en qué está consistiendo, mejor dicho, la estrategia por parte de México, y porque hace unos días aquí en el Charro Político inclusive, bueno, pues científicos de Suecia avalaron esta acción y la están replicando. ¿Por qué razón? Bueno, realmente México cuando anunció su fase 1 no estábamos en fase 1, esa es una realidad, eran poquitas las personas que apenas comenzaban a tener indicios de COVID-19 si lo comparamos al número de personas que están infectadas cuando China declaró fase 1, cuando Italia declaró fase 1, cuando España declaró fase 1 o inclusive cuando Estados Unidos declara la fase 1, porque eran demasiadas personas. Pero ¿qué fue lo que dijo el gobierno? Más vale adelantarnos, así le damos prisa a esta situación, metemos a las personas a sus casas desde antes, evitando más contagios, y esto va a ayudar. Luego, ¿qué es lo que sucede? Se entra a la fase 2 sin estar todavía en la fase 2, apenas sea la fase 1 y todavía más personas se quedan en sus casas. Ahora sí, los negocios cierran, se guardan todos, pese a que no era una fase 2. Ahora, nos encontramos en una fase 3 y como bien lo dice el subsecretario, tú puedes decir, pues yo no veo nada, yo pues aquí estoy en mi casa, pero yo no conozco a nadie que tenga COVID-19 o yo no he visto nada de lo que sale en las noticias o algo por el estilo. Pero es verdad, como uno está en su casa, no puede ver o no puede entender la magnitud, pero tenemos que entender que si hoy en día hay 3 conferencias al día, López Obrador trabaja noche, mañana, día y tarde, es porque en realidad sí es un problema que se busca contrarrestar lo antes posible. Bien lo mencionó el presidente, tanto número 1 por la salud de los mexicanos, que es indispensable, número 2 para que no colapse el sector salud y no se puedan perder vidas, número 3 porque esto evidentemente si no se calma, si no se aplaca a la brevedad posible, va a afectar nuestra economía, el turismo, el comercio, y bueno, pues el presidente tiene en mente reabrir en conjunto con Estados Unidos el sector automotriz, bueno, pues para empezar a reactivar esta situación, y lo entiendo perfecto y lo defiendo hasta cierto punto. Uno puede decir, pues, ¿qué prefieren? ¿Enfermos o sin trabajo? Creo que ninguna de las dos, ni queremos enfermos ni queremos gente sin trabajo. Así como hay que cuidarnos, pero pues también tenemos que comer. Uno no puede aguantar hasta el 30 de mayo sin nada en la panza. Entonces hay que ser realistas, hay que ponderar, hay que buscar, y pues no nos podemos quedar estancados, y por eso la razón de movernos, de aproximarnos. En varias partes de América Latina apenas están en fase 2 y no entienden por qué México está en fase 3, porque no hay indicios para estar en fase 3, pero es necesario porque así todos nos mantenemos en nuestras casas y cuidamos y agilizamos esta situación para no estancarnos. Hay que recordar, no es una carrera, pero ojo, los últimos países que terminen su cuarentena van a ser los más afectados, porque mientras unos van terminando, otros ya van más o menos reactivándose y son los que van a estar pues más pilas para empezar a agarrar negocios, para empezar a agarrar acuerdos, para empezar a generar intercambios internacionales con otras potencias. Entonces es muy importante que México se encuentre dentro de ese grupo de países que salen adelante, y esto que mencioné en la mañanera lo habíamos presentado aquí en el Charro Político, donde López-Gatell, bueno, pues se emociona y se sorprende de los resultados que se han obtenido. Observada y la proyección ya para el periodo posterior a las intervenciones de sana distancia, la jornada, es impresionantemente menor. No tengo el dato ahora y además varía entre modelos, pero gruesamente es como el 40% de lo que se esperaba que iba a ocurrir. Por las medidas de mitigación. Es la única razón que pudiera haber que algo que depende del comportamiento masivo se haya reducido. 60% menor a lo que hubiera sido si no se hubieran hecho las medidas de mitigación. Entonces vemos que no es mentira cuando López Obrador dice que ese tipo de enfermedades no se combaten el 100% en los hospitales, sino que un 60, 70 o inclusive un 80% se combaten desde casa, es decir, quedándonos, guardándonos, siendo responsables. Y aunque ha habido estados donde mencionan que no se cumple la cuarentena, etc., lo que digan los otros medios, realmente lo estamos viendo reflejado. Somos responsables, estamos acatando en la medida de nuestras posibilidades. Si hay
que chambear, pues salimos a chambear con las medidas necesarias, cubrebocas, pero estamos haciendo algo por nuestro país. Y aquí la importancia de tener buenos líderes que te motiven, te inciten a hacerlo, no como por ejemplo Enrique Alfaro, que es una persona que bueno, pues ya perdió el respeto por completo aquí en Jalisco y la gente nada más no le hace caso, lo ve como una burla. Entonces, la importancia de siempre tener buenos líderes al frente. Pues bien amigos, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Información que los medios tradicionales no te van a dar a conocer. ¿Por qué? Bueno, están desesperados porque ellos viven de la fobia, del pánico. Porque bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su canal de YouTube abarca básicamente el 70% de la información. Y están molestos porque no tienen nada, no tienen carnita, no tienen chayo para trabajar en estas fechas. Pues bien, concluimos con el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Juan Carlos Solano y nos vemos hasta la próxima.